Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la primera semana de Adviento, pero este lunes que la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Andrés. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Síganme, yo los haré pescadores de hombres». Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del Evangelio que hoy la Iglesia nos propone para meditar corresponde al llamado particular que Jesús hace a los primeros apóstoles. Es muy significativo porque llama a dos hermanos sobre el mar de Galilea, estos hermanos que eran pescadores, y nos llama la atención porque dice el texto que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Dice: encontró a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, y los llamó. Ellos echaban las redes porque eran pescadores. Inmediatamente ellos dejaron la red y lo siguieron. Un poco más adelante encontró a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan Evangelista, que estaban en la barca de Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó, dice el texto, inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Este común denominador nos indica la prontitud para escuchar el mensaje de Jesús, esa invitación a un seguimiento muy particular. Es un evangelio claramente vocacional. Jesús llama a Pedro, llama a su hermano Andrés. Después sabremos por otros evangelios que Andrés fue el primero que tuvo contacto con Jesús, porque Andrés era discípulo de Juan Bautista, y Juan Bautista ya había tenido un encuentro con Jesús, y ya había tenido un encuentro con el Mesías, con Jesús, que era su primo, y ellos habían ido a seguirlo, a estar con Jesús en ese día, y era Andrés y Juan. O sea que evidentemente tanto Andrés habló a su hermano Pedro como Juan a su hermano Santiago. Esto nos habla de varios aspectos. Como dije recién, en primer lugar, la prontitud para escuchar el mensaje de Dios y para responder lo que Dios les pedía. En segundo lugar, y también no menos importante, el apostolado. Qué importante es el apostolado. Gracias al apostolado de Andrés y gracias al apostolado de Juan, tenemos a Pedro y tenemos a Santiago. Qué grandes apóstoles que gracias a sus hermanos supieron conocer al Mesías. Esto también nos habla a nosotros de nuestro apostolado, de nuestra misión de llevar almas a Cristo, porque esa es la misión que tiene todo bautizado, llevar las almas a Jesús, acercarlos a Él. Esa tiene que ser nuestra misión. Cuando se habla de apostolado no se habla de otra cosa que tratar de acercarlos al Señor. Nos dice la reseña sobre San Andrés, que era hermano de Pedro, pescador como él en Betsaida. Fue el primero de los futuros apóstoles que Jesús encontró a la orilla del Jordán. Es quien llevó a Pedro hacia Jesús. Según la tradición, habría sido crucificado en Patras, después de haber predicado el Evangelio en Grecia. La iglesia de Constantinopla lo escogió como patrono y lo nombra como el primer llamado. Que la solemnidad que hoy celebramos en este tiempo de Adviento nos ayude a crecer en primer lugar en nuestra fe, en ese llamado personal que Dios nos ha hecho, ya sea para la vida matrimonial o para la vida religiosa. Ese llamado implica responder con prontitud a lo que Dios nos pide. En segundo lugar,
la importancia del apostolado, que seamos realmente apóstoles dando testimonio. Cuando Jesús habla de ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser fermento de la masa, es esto. El cristiano en el mundo tiene que ser un testimonio para los demás. En este mes de María, que ya va concluyendo, ya hemos meditado todos los misterios del Rosario, vamos a abordar ahora el Vía Crucis en aquellos pasajes aquellas estaciones donde se habla de María. La cuarta estación nos habla del encuentro de Jesús con la Virgen. Jesús va cargando con la cruz a cuestas camino al Calvario, y en esas calles de Jerusalén se encuentra con su madre. Qué tierna y qué movilizadora tiene que haber sido para aquellos que contemplaron ese encuentro. María, que lo tuvo en su seno purísimo, que lo cuidó durante 30 años, María que sabía que era el Redentor, el Mesías, verlo totalmente lastimado por tantos azotes, por tantos golpes, por la corona de espinas. Estaba, como dice el Salmo, casi desfigurado, ni se reconocía en él a un ser humano. María, como cualquier madre, se debe haber no solamente enternecido, sino se tiene que haber partido su corazón. Pero sin embargo, está junto a él, lo alienta, lo acompaña, porque se une al misterio redentor, se une al misterio de la cruz. Y esto tiene que ser muy importante, que también nosotros sepamos unirnos a María y que ella nos enseñe el misterio de la cruz, ese misterio de la salvación que tiene como fundamento el cargar la cruz de cada día y seguir los pasos del Señor. Muy feliz lunes para todos, que la Virgen siempre los ampare, y recemos por los enfermos, por los que sufren, por los que están solos, para que el Señor les conceda las gracias que más necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.